porque me han pedido, sí, me han pedido, por favor, si después pasábamos la grabación. Así que bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar presentes, gracias como siempre a Alejandra para estar disponible para nosotras. Y quiero comentarles que en la reunión anterior nosotros dimos la despedida oficial de una de las ruedas, que era la rueda de Villa Real Versalles, que después de muchísimos años, se quedaron poquitas y bueno, alguna pasó al Club Rotario y le dijimos la despedida formal. Pero hoy vamos a tener una alegría, por lo menos para mí, por lo menos para todas de nosotros, seguro, que se ha formado otra rueda o se ha reformado otra rueda, que es la rueda interna de Pergamino. Está presente acá con nosotros la nueva presidenta de la Rueda de Pergamino, que es María Isabel Robles. María Isabel, levanta la mano así todas te conocen. Ahí está María Isabel. Durante la asamblea, en el taller, ella comentó que le hubiese gustado formar la rueda del club, de Rotary Club Pergamino. Y bueno, en este lapso ya han conseguido 8 socias y ya han empezado con sus trabajos en la comunidad, con 2 proyectos que unos ya lo cumplieron y otros están ahí por cumplir. Así que bienvenida María Isabel, acá vas a ver unas cuantas de las señoras que pertenecemos a las ruedas internas de nuestro distrito. Y bueno, el 19 de marzo fue el asado de la Fundación Rotaria. Ahí me encontré con señoras de distintas ruedas y una de las ruedas me dijo, Estela, ¿no podríamos en alguna reunión tocar el tema de salud mental? En ese momento yo le dije, mirá, le digo, posiblemente lo toquemos, porque hemos tenido la reunión del equipo distrital con nuestra gobernadora Judith y nos presentó los objetivos del presidente de Rotary Internacional, Gordon, y por supuesto los que tienen que llevar a cabo los gobernadores de distrito. Y entre los temas incorporados y como muy importante estaba el tema de salud mental. Así que cumpliendo con el pedido de las señoras de la rueda que me pidieron ese tema, y siguiendo los lineamientos, por supuesto, del presidente y de nuestra gobernadora, yo le voy a dar la palabra a Marta, que es la presidenta de la Rueda de Varadero y que es nuestra rueda anfitriona. Así que, Alejandra, si podés habilitar bueno, está como Clara Natalini, es Marta Escolio de la Rueda de Varadero, y ella va a ser la presentadora oficial de nuestros oradores. Marta, bienvenida. Perfecto, Estela. Antes acaba de entrar Judith, así que Ah, si bueno, Judith quiere decir unas sí, palabras, sí, cómo no, cómo Judith, no, habilítate el sí, sí, micrófono. cómo no. Muy buenas tardes, amigas, ¿cómo andan? Hola, Judy, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo Bueno, bien. me alegra mucho. Hola Norita, hola Estela. La verdad que es un placer, hola Tere, es un placer poder compartir este rato con ustedes. Así que voy a escuchar muy atenta la charla. Me encanta que estén trabajando en salud mental. Y bueno, la verdad que todo el mundo ha tomado el guante y están todos los clubes trabajando. Y chicas, es súper importante porque estamos teniendo muchísimos problemas con el tema. Fundamentalmente para los chicos, los adolescentes y los adultos mayores.
pero me preocupa mucho el tema adolescente, que estoy encontrando la problemática en cada visita oficial. Están sabiendo de cosas que están ocurriendo en los colegios, desde bullying, depresión, y también puedo charlar acá y podemos hablar entre nosotros de suicidio adolescente. La tengo a Irma Zurita acá, que también lo sabe. Son cifras que preocupan y que fundamentalmente tenemos que ver cómo se habla y se maneja la problemática desde una manera muy sutil, porque como todos sabemos, no hay temas que conviene no publicar, porque precisamente por el tipo de tema producen un efecto contagio o de réplica. Entonces, es como que está latente y las mismas autoridades tratan de no difundir, precisamente por esto de que el suicidio a veces se intenta copiar. Me parece muy bien que todos estén tratando el tema de salud mental, pero también me parece muy responsable que en el momento de actuar o tener que realizar algún tipo de evento, el mismo sea hecho por profesionales, como es el caso de nuestro comité. Estoy en todas las visitas oficiales, esta problemática se presenta, así que bueno, le he ofrecido a los clubes poder tener charlas como esta por Zoom, o de pronto talleres presenciales que el comité va a dirigir, o de pronto se va a conectar con las autoridades del lugar o la gente que va a dar los talleres, como para de pronto poder supervisar, entre comillas y en cierta forma, que el lineamiento sea lo que está queriendo Rotary en este caso. Y también trabajar muchísimo por la comprensión y el buen ambiente en los clubes, que terminen siendo un lugar, esos que necesitamos para poder ir, encontrarnos, trabajar el compañerismo, pasar un buen momento, porque los grandes también los necesitamos. La verdad que esta pandemia ha sido una catástrofe y ha dejado huellas que quizá recién empezamos a ver. Así que lo mejor que podemos dar desde esta organización que nos nuclea y que tanto amamos es poder servir al otro en esta problemática. Así que mis felicitaciones y bueno, me voy a quedar a compartir este rato con ustedes. Les mando un beso enorme a todas y gracias por estar siempre. Gracias, Judith. Muchísimas gracias, Judith. Entonces ahora le vamos a dar la palabra sí a Marta, que está como Clara Natalini ahí. Y sí, porque a Clarita le gusta estar de incógnita siempre. Sí. Marta, podés habilitarte el micrófono. Ahí está. Pues sacá la cartera, llévatela. Buenas tardes, señora gobernadora Judith. Buenas tardes, Estela. Buenas tardes a todos que nos están acompañando a través de este Zoom. Soy Marta Escolio. Estoy figurando en la computadora de Clara Natalini. Bueno, nos acompañan señoras de la Rueda de Varadero, Ana Baratini y Junilda Allegrini, y la presidenta de nuestro club, Clara Natalini. Agradecemos a Estela, que fue la presidenta del Comité Distrital de la Rueda, que nos invitara a formar y a ser anfitrionas de esta reunión sobre el tema, los avances y desafíos de la salud mental. Tema actual del que necesitamos escuchar, hablar, comprender. Agradecer también a las licenciadas que nos van a acompañar, Irma Zurita y Silvia Castañeda, que nos están acompañando en este momento. Y también a todas las señoras de la Rueda. No sé, Estela, si ya sí, le damos... podés presentar nomás a Irma. Presentar nomás a Irma. Perfecto.
Tengo el agrado de presentar a la licenciada Irma Zurita, presidente del Subcomité de Salud Mental del Distrito 4895. Se cortó acá, se cortó clarito. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, me alegro mucho de poder encontrarnos en esta reunión para trabajar una temática, como decía nuestra gobernadora, que hoy nos convoca desde muchos lugares. En mi caso, no solamente como rotaria, sino por ser profesional de la salud mental, por trabajar en un hospital público, por trabajar en el consultorio. Realmente, hoy, en la actualidad, la OMS ha declarado una nueva pandemia. Se llama la pandemia silenciosa. Recién Judith hablaba del silencio, ¿no? Pero se llama la pandemia silenciosa porque los síntomas no se ven. A diferencia de las patologías orgánicas, todo lo que es problemática en salud mental no es algo que vemos a simple vista, sino que lo vemos a través de sus efectos. Ahí hay un punto a considerar muy importante, que es el tema del estigma. Generalmente, cuando hay una patología de salud mental, a los pacientes no se les cree. Me parece que es un punto para trabajar desde Rotary, para estar atentos, para poder observar cuáles son los indicadores. Una persona que tiene dificultades para levantarse, que tiene dificultades en el sueño, que está con constante irritabilidad, nos tiene que llamar la atención. Y ya esa persona tiene problemas de salud mental. Muchas veces creemos que el hecho de no ir a trabajar o sentirse mal, se tilda a esa persona de vago, ¿no? Los compañeros de trabajo no los entienden, a veces los amigos, a veces los familiares. Por eso me parece que es tan importante prestar atención y sacar y derrotar el estigma. Salir de lo que es el tema tabú de salud mental. La gobernadora nos decía del efecto contagio. Sí, hay mucho de esto en los adolescentes. No se trata de callar el tema, sino hacer lo que estamos haciendo, hablar del tema. Porque cuando lo hablamos, generamos conciencia. Más alertados podemos estar. Cuando lo hablamos, en los rotarios se genera la acción. ¿Qué podemos hacer con esto? Generamos proyectos. Ya hay muchos clubes que lo están haciendo. Hay muchos que me han consultado. El Interact está movilizado. Nuestros jóvenes, ¿no? Poniendo al servicio la pulsión de vida. Porque hoy lo que reina es la pulsión de muerte. Y no es casualidad. Nos pasó una pandemia. Como nos pasó una pandemia, ¿y qué fue lo que reinó en la pandemia? Las pérdidas. Pérdida de familiares, pérdidas económicas, pérdidas de trabajo, cierre de negocio. Lo que reinó fue la pérdida. Con lo cual, que nos esté pasando esto, que estas sean las consecuencias hoy, ¿no? La pandemia silenciosa, de lo que nos habla la OMS, no es casualidad. Mucha pulsión de muerte. ¿Cómo se revierte? Con pulsión de vida, con dar al otro. Es lo que sabemos hacer los rotarios. Por eso decía que fácil es sembrar en los chicos. Después del foro de Interact, les quiero contar que ya tuve 4 reuniones vía Zoom con distintos Interact que ya están haciendo proyectos en las escuelas con cuestiones de salud mental. Los chicos son maravillosos, ya están en acción. Y lo cuento acá con mucha alegría, y me encanta que esté la gobernadora para poder decírselo, porque nuestro Interact ya está movilizado. A los grandes nos cuesta un poquito más,
¿no? Estamos todavía a ver qué hacemos, qué no hacemos. Bueno, pero nos estamos ayornando. Digamos, esta charla sirve para eso, para tomar conciencia. ¿Qué es la salud? ¿Qué es la salud mental? ¿No? Para la OMS lo entiende como un estado de bienestar, en el cual cada individuo desarrolla su potencial, afrontando las tensiones de la vida, trabajando en forma productiva y fructífera, y aportando algo para la comunidad. Miren, esta es la definición que da la OMS. Todo esto es lo que nos faltó en pandemia, porque lejos estuvimos de estar en un estado de bienestar. Por supuesto tuvimos que afrontar las tensiones de la vida, con los recursos que cada uno tenía, pero trabajando en forma productiva no estuvimos. Tuvimos que ayornarnos, adaptarnos, trabajar vía remotas, algunos, vía online, y aportando algo a nuestras comunidades. Bueno, creo que en relación a los rotarios, eso salvó un poquito nuestra salud mental, ¿no? Pero miren qué importante, es una definición que la dice la OMS, aportando algo a la comunidad. Eso forma parte de la salud mental, dar a otros. Para Freud, ¿no? La salud mental estaba relacionada con la capacidad de amar y trabajar. Miren cómo lo resumía. Un genio, en 2 palabras, amar y trabajar. También es lo que hacemos los rotarios. Y es lo que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana. Tenemos que poder revertir tanta pulsión de muerte que hubo, y se revierte con pulsión de vida, con la otra pulsión, la que equilibra, el amar, el dar, el querer, el afecto, porque es de lo que estuvimos privados, por el miedo al contacto, porque este virus se contagiaba apenas te acercabas con otra persona, cuando no teníamos las vacunas, que tardaron en llegar, sabemos todo lo que hemos pasado. Obviamente tuvimos todo el aislamiento, el confinamiento, 3 meses sin poder abrazarnos, sin poder comunicarnos en forma directa con nuestros seres queridos. La capacidad de amar estuvo restringida. Por eso son los efectos. El psiquismo se sintió impactado, una disrupción en el psiquismo. ¿Saben qué significa? Algo que uno no puede procesar. Algo que impacta en forma abrupta, que no da tiempo al psiquismo a elaborar y procesar. Eso significa. Con lo cual, cuando uno no puede procesar, se genera un estrés, lo que llamamos luego estrés postraumático. Son las consecuencias que tenemos hoy. Es importante destacar que no es lo mismo tener herramientas que saber usarlas. Por eso nosotros tenemos que poder optimizar esas herramientas que tenemos de por sí como personas, por eso estamos en Rotary, porque queremos y amamos al prójimo. Y por otro lado, hoy Rotary nos da la oportunidad de poder optimizar esas herramientas. Nos está diciendo que hay una nueva pandemia de la que tenemos que ocuparnos. Optimicemos los recursos, hagamos proyectos, hagamos acciones. Revalorizar la salud mental es aprender a ser conscientes los recursos materiales, sociales y emocionales que poseemos. Materiales, sociales y emocionales que poseemos. Más allá de la realidad material, hay una realidad psíquica que la sostiene. La pandemia, el aislamiento preventivo y obligatorio, ha afectado a todos de una u otra manera. La pérdida de seres queridos, bienes materiales, trabajo, sentimientos de incertidumbre, de injusticia, tristeza, soledad, falta de contacto, y especialmente el encierro, afectó la relación entre las personas. Esta disminución y la falta de contacto trajeron las consecuencias que hoy vemos. Que vemos quiénes, los profesionales que trabajamos en salud mental, y los familiares que tienen pérdidas. Hoy se habló ya de suicidios.
vamos a hablar de ese tema. Obviamente que lamentablemente tenemos que hablar de ese tema. El encierro también fue simbólico, no solamente fue concreto. ¿Y por qué fue simbólico? Porque quedaron en suspensos procesos psíquicos que son necesarios para vivir con otros. ¿Saben qué es lo que afectó? Además del contacto, principalmente el uso de las palabras. Ayer yo decía en otra charla que hoy vemos con cierta preocupación y con un trabajo bárbaro de los psicopedagogos el retraso en el lenguaje de los niños. Hoy niños que tendrían que estar leyendo y escribiendo todavía no lo están. Hoy niños que ya tendrían que estar hablando todavía no están hablando. Hay retraso en el lenguaje. El uso de las palabras. Parte de nuestro psiquismo está constituido por palabras que se arman como racimos. De una palabra puede aparecer otra palabra y de ahí un racimo de otras palabras. Unas se desprenden de otras. Esto solo se desarrolla con el uso. Si en la pandemia el niño nació en pandemia y creció solo con sus padres y no tenía contacto con otros, esto no se desarrolló. Solo el uso se desarrolla en relación con un otro y con los otros. Así se constituye el lenguaje. ¿Se acuerdan del final de la película El secreto de sus ojos? No sé si vieron esa película, que fue muy famosa, donde uno de los actores, también muy famoso, Darín, descubre que finalmente este asesino estaba encerrado, ¿no? Que era Pablo Rago, que lo tenía encerrado. ¿Y qué le dice esta persona cuando ve a Darín? Dígale que me hable. ¿Se acuerdan de esa escena? Dígale que me hable. Porque ¿cuál fue el peor castigo? No hablarle, la deshumanización. Dejamos de ser humanos cuando no hablamos. Se fueron perdiendo los procesos psíquicos necesarios para vivir con otros. Esto es lo que nos dejó la pandemia. Efectos múltiples, ¿eh? No es solo ansiedad y depresión, de lo que también vamos a hablar. El otro nos crea. Venimos al mundo como un cachorro y necesitamos del otro para vivir. Cuando decimos el otro nos crea como seres humanos, como seres hablantes, ustedes saben que cuando un niño es abandonado, y esto se veía mucho en las maternidades, hay algo que se llama marasmo. El niño muere por más que sea atendido. A la única especie que le pasa es al ser humano, ¿eh? No le pasa a los animales. Por más que cambien su pañal, por más que le den su alimento, el bebé, si no tiene afecto, muere. Por eso necesitamos del otro para vivir. ¿Cómo no nos iba a afectar la pandemia? Esa restricción. Obviamente. Eso que estamos diciendo, el amor, es lo que se llama proceso de humanización. Necesitamos de otro y de los otros para poder vivir. Lo que nos resta de la pandemia es volver a tomar en cuenta al semejante para la vida. Es volver a tomar en cuenta al otro. Hoy las estadísticas nos hablan de un aumento del 53% en los problemas de salud mental. 53%. Teníamos
el 25 y el 25 en ansiedad y depresión, y el 53 con todos los trastornos de salud mental. La franja más afectada fueron los jóvenes y los adultos mayores. ¿Por qué los jóvenes? Porque justamente afecta la etapa, la pandemia afectó la etapa, en donde las relaciones sociales tienen mayor importancia, donde el contacto con sus pares es fundamental. Nuestros jóvenes tuvieron que estar encerrados, igual que nosotros. Se comunicaban a través de la pantalla. Uno que otro transgredía. Es así. También es común a los jóvenes poder transgreder, ¿no? Para eso son adolescentes. Pero digo, no es sin efecto. Un pacientito de mi consultorio, miren, fresquitos, se los cuento porque siento que estamos en charla con amigas. Me decía el otro día, hoy tiene 18, hace 3 años. Él vino en pandemia. Me salvó la terapia, me dijo. Yo creo que sin la terapia me hubiera suicidado. Yo estuve loco. Caminaba por las paredes por la ansiedad que tenía. Aparte, tenemos que pensar los pros y los contras de la tecnología. La única forma de comunicarse, y bueno, fue por medio del celular, la pantalla. No hubo límite, donde no había tiempo. El tiempo era eterno, con lo cual estuvieron comunicándose a cualquier hora, en cualquier momento, sin límite de tiempo. Sin límite de tiempo. Fíjense lo que es el tema del tiempo. Donde hoy hasta nos cuesta pensar cuánto tiempo pasó. Es mucho, es poco, 3 años. Y es mucho para un montón de cosas y poco para otras. Pero hasta, a veces cuando uno tiene que recordar algo, vieron que hasta que se nos confunde un poco. ¿Cuándo es que pasó esto? ¿No? Ese efecto de la pandemia. El tiempo pasó a ser atemporal. Y por supuesto, los adultos mayores. ¿Por qué la otra franja afectada, más afectada? Porque ya dije, nos afectó a todos, nos afectó a todos, todos es todos. Hasta los que estuvimos trabajando, hasta los que continuamos trabajando. Obviamente nos afectó a todos. Pero a los adultos mayores lo vivieron con mucha soledad. Hay muchas muertes encubiertas en pandemia también, ¿eh? Hay muchas muertes por tristeza. Después termina en un ataque cardíaco, ¿no? Pero digo, hubo mucha muerte por soledad y tristeza. Terminaron en una ACV. Fue terrible, fue terrible. La pandemia fue terrible. Hoy, ¿cómo lo vemos en los consultorios? Los efectos. Ataques de pánico, ansiedad, depresión. Y les voy a nombrar algunos síntomas para que puedan detectar. Porque a veces creemos que eso no es nada, que se pasa con un ansiolítico. No, tenemos que hacer terapia. El ansiolítico resuelve el problema de ese momento, no la raíz del problema. Hay que recurrir a los profesionales de la salud mental. Hay que sacar los mitos. Hay que dejar de pensar que el psicólogo es para los locos. Que ir al psiquiatra o al psicólogo es ir porque estamos locos. Ese mito lo tenemos que derrumbar. Los cambios de carácter, el mal humor, la irritabilidad, ya son síntomas de ansiedad. Y muchos de los 3 que nombré, por ejemplo la irritabilidad, pueden encubrir ya un problema de depresión. La disminución de las funciones de la atención, la concentración y la memoria, ya es un problema de salud mental. Hay algo que está alterado en forma cognitiva, pero está alterado.
¿Por qué pasa eso? Ya es para consultar. Las dificultades en el sueño, no dormir de corrido, o no poder dormir, o despertarme antes. Ya eso es un problema. Hay algo que a mí me está preocupando, hay algo que me está estresando, que hace que no pueda dormir bien. Ya hay que consultar si eso persiste en el tiempo. Los aumentos que ya dije en el trastorno del lenguaje, la comunicación, el aprendizaje en niños. Sí, hay que ir a la psicopedagoga, hay que ayudar a los chicos, hay que nivelar. Hubo aumento del desencadenamiento de estructuras patológicas, muchos brotes psicóticos que se podrían haber evitado. Desencadenaron muchos brotes psicóticos. Aumento de las situaciones de violencia familiar, ni hablar. Y también aumento de la violencia social. Lo deben ver en las calles. La gente está muy irritable. Por cualquier cosa, ¿no? Se generan discusiones, peleas, y a veces, lamentablemente, hasta tragedias, ¿no? Muertes. Miren, Judith le habló recién de algunos números, ¿no? Dijo las estadísticas. Yo les voy a pasar algunos números, ¿no? No para que nos asustemos, sino para que terminemos de tomar conciencia. El Centro Dependiente de la Facultad de Psicología, la UBA, lanzó un dato para tener muy en cuenta, actual, ¿eh? Los niveles de sintomatología ansiosa, depresiva y riesgo suicida son los mayores de la época y se presentan en jóvenes. En este último año aumentaron notablemente los cuadros de depresión, que es la enfermedad prevalente a nivel mundial. Incluso nos pasó con pacientes que encontrábamos estabilizados antes de la pandemia. Se descompensaron, obviamente. La Organización Mundial de la Salud, según la cual las personas afectadas con síntomas depresivos aumentaron más de un 25% tras la emergencia sanitaria COVID. Las complicaciones intrafamiliares, porque las secuelas que quedaron tuvieron que ver con separaciones, conflictos. Hubo casos también, ¿no?, de uniones, pero la mayoría fueron de separaciones. Generalmente en este punto, donde también llegan estas consultas al consultorio, por duelos, porque tienen que ver con las pérdidas, o porque se están separando ahora, también efectos de la pospandemia. Muchos matrimonios que ya venían mal, parejas que ya venían mal, pero que la pandemia pudo terminar de detonar. Obviamente estaban encerrados dentro de 4 paredes, a veces podríamos decir que algunos recién se conocieron, ¿no? También pasó eso. La pandemia resultó un gran inconveniente para la gente que tenía problemas de consumo. Imagínense, consumo de alcohol, consumo de distintas sustancias, drogas. En 4 paredes, encerrados. De pronto quedaron solos, aislamiento social, preventivo, obligatorio. Era el ámbito ideal para consumir. Incluso hay muchos trabajos en el mundo sobre las cifras de suicidios e intentos de suicidio que crecieron en el ámbito de la pospandemia y que tuvieron como detonante las adicciones. Y todo eso, por supuesto, es extrapolable a las situaciones aquí, en nuestro país, en Argentina. Aquí, donde estamos, Buenos Aires. Hay una gran demanda de tratamientos en el sistema público, en las prepagas y en las obras sociales, como nunca antes. Incluso con los tratamientos privados. Las agendas están completas. Sistema colapsado.
¿Por qué? Porque no hubo inversión. Muy poca inversión hay en salud, menos hubo en salud mental. De hecho, ayer lo decía también en la otra charla. La ley de salud mental habla de un 10%, ¿no? Esto es obligatorio por ley, del promedio anual de salud tiene que ir a salud mental. ¿Saben cuánto fue en el 2021? 1,47 fue el presupuesto que se designó a salud mental. No hay inversión. Faltan lugares de atención. Falta nombrar más profesionales. No sé si alguno de ustedes estuvo en la charla que dimos con el debate de la obra musical. Ahí nos habló una rotaria de España. Esto que nos pasa acá también pasa en otros lados. Como que la salud mental quedó siempre minorizada en relación a la salud. Ellos hace 5 años que están trabajando con el tema de salud mental. Uno de sus proyectos es subvencionar tratamientos. Miren lo que les digo. Ya tienen armado todo un sistema de profesionales. No sé si tenemos que hacer lo mismo. Sí me parece que tenemos que seguir hablando del tema. Porque hay mucha necesidad y no hay forma de cubrir esa necesidad. Hace muy poquito estuve en Perú. Tuve la suerte de hacer un intercambio rotario de amistad. Yo creo que nada es casualidad. 2 días antes de venirme, miro casualmente la tele y veo a la presidenta de Perú dando una información a la población, que se creaban 30 centros de salud mental en Lima, para poder cubrir las consecuencias de la pospandemia, de la pandemia y pospandemia. 30 centros de salud mental. Bueno. Algunos gobiernos empezaron a hacer algo. La falta de inversión, la estigmatización, la falta de concientización hace que las cifras sean espeluznantes y que se haya declarado esta nueva pandemia invisible, porque no se ve. Solo la ve el que está muy cerca. Ayer, alguien que estuvo en el público, al final de la charla, ¿no?, decía muy doliente: falleció mi prima y siento que no pude hacer nada. No me di cuenta. No me di cuenta. Y sí, muchas veces no estamos atentos a los estados de alarma. Alguien que ya venía con mucho tiempo de depresión. Pero yo creo que cada charla de esta hace que podamos estar más atentos. Cuando tenemos a alguien cerca de nuestro entorno con cuestiones depresivas, con cuestiones de inestabilidad emocional, poder decir, hay que consultar a tiempo. Creo que ya con eso sembramos mucho. Ya estamos previniendo. La palabra prevención, ya la palabra prevención en salud, hay mucho por trabajar. Ni hablar lo que habría que trabajar en prevención en salud mental. Bueno, ya lo estamos haciendo. Yo me siento muy feliz, y quiero decirlo y agradecerle a Judith, que hoy la tengo acá presente. Yo estoy feliz. ¿Saben por qué? Porque estoy haciendo servicio a la comunidad a través de mi profesión. Porque puedo dar en este momento. Dar mucho más de lo que ya daba.
En eso se tienen que convertir ustedes, en ser multiplicadores de esto que está pasando. Ser observadores, ser detectadores. Si negamos, solo empeoramos el problema. Cuando hacemos que no vemos, solo empeoramos el problema. Acá hay muchas madres, hay muchas abuelas. Dijimos que la franja más afectada son los jóvenes. También tenemos que hacer prevención con eso. Dialogar con nuestros nietos, dialogar con nuestros hijos, hablar de las cosas que les pasan, preguntarles, escucharlos. ¿Se acuerdan lo que nos dijo el presidente de RI? Preguntarle cómo estás, pero sentarse a esperar la respuesta. Darnos el tiempo para escuchar al otro. Fundamental. A veces la vorágine de la vida nos hace, ¿no? Esto lo veíamos también por el tema de la obra musical, que estemos corriendo, que trabajemos mucho tiempo, que no tengamos tiempo para las relaciones humanas, los vínculos humanos. Eso fue lo que se fue perdiendo. Pero si algo bueno nos dejó la pandemia, creo que es poder revalorizar más el tiempo. Habrán escuchado también que se genera la renuncia silenciosa en muchos trabajos, ¿no? Eso no es tan negativo. Creo que algunos aprendieron a valorizar más el tiempo, a buscar mejores trabajos. También hay que aprender a poder volver a las fuentes. Tal vez no sea en forma diferente. Tal vez no vengan los asados del domingo que había antes, en mi época, cuando yo era chica, o los ravioles, las pastas del domingo, ¿no? Pero sí tenemos que poder escuchar más al otro, escuchar más a nuestros seres queridos. Para terminar, porque hay mucho para hablar, porque estas charlas tienen que continuar. Tenemos que hacer una continuación de esto, porque podemos hablar mucho más tiempo. Solamente les voy a compartir algunas cuestiones en relación a lo que son los jóvenes. Una de las cuestiones importantes que tenemos que saber es que la depresión y la ansiedad en jóvenes duplicó a la ansiedad y depresión en adultos. El porcentaje es el doble. Quería dejarles algunos tips en relación a cómo detectar conductas que pueden ser suicidas, no solamente en jóvenes, sino en general. El aislamiento, el retraimiento, alguien que está encerrado mucho tiempo, nos tiene que llamar la atención. El desinterés y la desmotivización de cosas que antes nos interesaba o les interesaban, nos tiene que llamar la atención. La habilidad emocional, llanto incontrolable, nos tiene que llamar la atención. Cuando persisten ideas negativas, por eso hay que escuchar al otro, también nos tiene que llamar la atención. Los sentimientos de tristeza constante nos tiene que llamar la atención. Sentimientos de debilidad, soledad o fracaso. Y las dificultades para comer y dormir. El otro día un joven me decía
sobre su viaje a Bariloche. El viaje a Bariloche es algo hermoso, lo que los chicos siempre esperan. Pero resulta que hablando de la falta de límites, no comen ni duermen, porque aparte las excursiones los levantan re temprano, ¿no? No duermen. Estuvo todo el tiempo sin dormir. Con lo cual vino muy acelerado de su viaje a Bariloche. Y no pudo dormir durante días. Siguió acelerado. Eso nos tiene que llamar la atención. ¿Qué está pasando ahí? ¿Mm? Digo, hacer las consultas a tiempo. Las conductas maníacas de los jóvenes. Digo, ¿no? Estado de atención y alerta. Me parece que es la mejor prevención y la mejor herramienta que les puedo dejar hoy. Bueno, creo que me extendí demasiado en el tiempo. Espero que les haya sido productivo todo lo que les pude transmitir. Y quiero decirles que lo más importante para nosotros hoy es poder cuidar la salud en general y la salud mental en particular, porque en definitiva, también todo lo que nos pasa en la mente va a repercutir en el cuerpo. No solamente la ansiedad y la depresión, la hipertensión, la diabetes, también la detonan cuestiones emocionales. Entonces, en general, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de salud en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irma. La verdad que es un placer escucharte y tantas verdades que bueno, nos abruma, pero tenemos que, como bien dijiste, hablar y escuchar. No sé si estás disponible, Marta, para hacer la segunda presentación. ¿Me Sí, escuchás? sí, Bueno. sí. Agradecer a Irma porque fue muy amplio y nos abrió un hermoso panorama con el que vamos a poder trabajar. La nueva exposición estará a cargo de la licenciada Cintia Castañeda, directora y coordinadora de la Fundación Empezares. Ahí está. Bueno, buenas Hola. tardes a todas. Primero, gracias por la invitación, gracias por este espacio, la verdad es un honor que me inviten. Les voy a contar un poquito cuál es mi trabajo. El 10 de abril del 2020, en el comienzo de la pandemia, se suicida el hijo de mi prima, que tenía 28 años. Ella estaba en Londres, yo estaba acá y él estaba acá, se suicida en Argentina, por lo que yo tuve que, bueno, hacerme cargo de su abuelo, mi tío que estaba acá, de la familia que estaba acá, que quedó devastada, de todos los trámites, de todas las cosas que eso acarreó. Ella no pudo venir a despedirse de su hijo hasta noviembre, que se abrieron los vuelos, lo cual hizo que su duelo se extienda bastante, y ella desde Londres, de donde estaba, empezó a escribir en una página de Instagram, que es Empezares, con S, que es un juego de palabras entre empezar, con pesar, a pesar del pesar, bueno, es bastante amplio el juego de palabras. Ella empieza a escribir su duelo a través de los ojos de una mamá, y empieza a tener un montón de seguidores, ¿no? Y todos esos seguidores se transformaban en mensajes privados que le iban diciendo, necesito ayuda, yo también perdí a mi hijo, o mensajes de ayuda de personas que se querían morir, y ella no estaba en condiciones de responder esos mensajes, desde luego, porque empezaba a transitar el duelo de su hijo, del cual todavía no se había ni despedido. Entonces, ella me pide ayuda para poder empezar a responder esos mensajes, y empiezo como psicóloga a tratar de derivar en ese momento, en plena pandemia, a donde se podía, porque la verdad es que no había mucho
no había guardias que tomen pacientes de salud mental, y me doy cuenta de de la falta que había en ese campo, sobre todo del duelo por suicidio, que los números habían crecido un montón, que nadie estaba hablando de eso, que en pandemia hubo muchos suicidios también, a pesar de que el número bajó porque estábamos todos encerrados y por lo tanto estábamos todos vigilados por otros, pero ahora vuelve a subir. Como empiezan a llegar esos mensajes, bueno, yo no le podía dar atención en particular a cada uno, porque esto lo hacía de manera voluntaria, entonces se me ocurrió armar grupos de contención, grupos de terapia para familiares que habían perdido a un ser querido por suicidio. Porque había otro grupo para padres que habían perdido a sus hijos, el grupo se llama Renacer, a lo mejor alguno lo escuchó nombrar. El tema de Renacer es que los grupos en pandemia eran muy grandes por Zoom, estaban desbordados, creo que tenía mucha cantidad de personas, y Renacer no tiene un psicólogo que coordine el grupo. Entonces yo sentí que en esta temática, que es muy particular, porque los familiares que quedan, los familiares sobrevivientes al suicidio de un ser querido, pasan a ser de alguna manera pacientes de riesgo, esos grupos tenían que estar coordinados por un psicólogo. También sentí que los grupos tenían que ser chicos y tenían que ser de esa temática en específica de suicidio, porque había llegado una paciente a nosotros que nos había contado que en un grupo le había pasado que una mamá que había perdido a su hijo por una enfermedad, se había peleado con ella y le había dicho, vos no podés quejarte, no podés estar en este grupo porque tu hijo decidió morirse y el mío estaba enfermo, el mío quería vivir y el tuyo quería morirse. Entonces me pareció que la temática merecía un tratamiento particular. Por lo tanto, se me ocurrió pedir ayuda, organicé en este momento 13 grupos de terapia dirigidos por psicólogas. Hay grupos para madres que perdieron a sus hijos, para hermanos que perdieron a sus hermanos, para hijos que perdieron a sus padres, todo por suicidio. Hay un grupo de ayuda para padres que tienen hijos con ideación suicida, y hay un grupo de ayuda en primera persona, para gente con ideación suicida. Nosotros todo el trabajo es voluntario, yo estoy en vías de hacer una fundación, estoy presentando el papeleo, porque me quedé corta, porque hoy tengo un Instagram, mi prima se bajó de las redes porque necesitó encarar su propio proceso, desde luego, y esto ya la excedía como mamá, esto era algo que tenía que ser atendido por profesionales, y bueno, me excede todo lo que yo puedo hacer de forma voluntaria, yo le doy casi todas mis horas del día a Empezares, por ejemplo, esta charla y charlas que voy a dar a los pueblos, a las provincias, donde me llaman voy, tenemos los grupos de terapia, vamos a los colegios a dar charlas también, tratamos de hacer cada 10 de septiembre, que es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, tratamos de hacer una campaña para la prevención del suicidio. Son varias las actividades que tenemos, y en este momento tengo un Instagram con 92.000 seguidores. Eso se traduce en que tengo por lo menos 200 mensajes por día de pedido de ayuda, tengo listas de espera para entrar a los grupos de terapia, y no doy abasto, porque el trabajo, como dije antes, es voluntario de parte mía y de las psicólogas que me acompañan en esta tarea, entonces estoy limitada, y creo que si armo la fundación, a lo mejor puedo agrandarme y puedo ofrecer otro tipo de tratamiento, puedo incorporar psiquiatras, que es como dijo la licenciada Zurita antes, está muy complicado, la ley de salud mental nos debería dar a salud mental un 10% del presupuesto y nos da el 1,47, que es lamentable, porque ese 1,47 no hace absolutamente nada, no ayuda, las guardias, no hay personal idóneo, preparado para atender en la guardia a una persona con un brote psicótico, con un intento de suicidio, y si hay
hay personal especializado, se especializa en la emergencia específicamente. Después ese paciente, ¿a dónde va? ¿No? Se atiende la emergencia, se atiende el brote psicótico, se atiende el intento de suicidio, y esa persona después vuelve a su casa y los familiares no saben qué hacer con él. Entonces es una problemática bastante amplia que hay que, yo creo desde mi punto de vista personal, que hay que modificar la ley de salud mental, porque la ley que hoy está no sirve, habla de una internación voluntaria, para que entiendan, o sea, si una persona no se quiere internar, no se la puede internar, hay que judicializar el tema, y judicializarlo lleva muchísimo tiempo. Entonces es imposible que llevemos a una persona con un problema de adicciones o con un intento de suicidio a una guardia y le preguntemos si se quiere internar. La respuesta va a ser que no, siempre. ¿Y qué hace una mamá con un hijo así? ¿No? Yo tengo una mamá que tiene un hijo con 15 intentos de suicidio y siguen diciéndole que no, que él no se quiere internar, y no lo internan. Entonces la mamá siempre dice, ¿cuál será la vez? ¿No? ¿En qué intento lo va a lograr? También ayudamos en los medios a cómo hablar sobre el tema, que es lo que antes estaban hablando de si se dice, no se dice, el suicidio por imitación. El suicidio por imitación se da cuando se suicida un personaje público, se da en el primer mes de ese suicidio, y se da por personas que tienen las mismas características psíquicas, que ya están como, no se suicida el que quiere, sino el que puede, ¿no? Eh, Imita esa conducta porque siente que de esa manera va a salir de ese lugar tremendo. Porque también lo digo siempre, el que se suicida no se quiere morir, quiere terminar con un sufrimiento, busca terminar con un dolor, con un padecimiento mental, que los demás no podemos ver, porque no es como la salud mental, no se ve como la salud física, ¿no? Uno generalmente no ve un deterioro, y nos cuesta entenderlo, y a la persona que lo padece también le cuesta entender qué le está pasando, por qué no es feliz, por qué está sufriendo. Eh, entonces busca esa salida. Bueno, eso es a grandes rasgos todo lo que estoy haciendo. Estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que dijo la licenciada. Hay que hablar del tema, porque de lo que no se habla no se ve, y lo que no se ve no existe. Entonces tenemos que hablar, hay que hacer campañas. El año pasado se suicidaron 3.955 personas. 3.955 personas. El rango etario más comprometido son los chicos entre 14 y 24 años. El caso más joven que nosotros tenemos en Empezares es una nena de 9 años. Entonces esto ya es una emergencia. A mi entender, a mi criterio, es una emergencia sanitaria. Pero bueno, estoy abierta a las preguntas que me quieran hacer. No sé cómo es la dinámica de estas charlas, es la primera vez que participo en una, pero eso es más o menos todo el panorama mío, lo que yo les puedo contar sobre mi trabajo. Muchísimas gracias, Cintia. Cintia ha llegado a nosotras, bueno, a las señoras de Varadero, por un caso en puntual, y bueno, me pareció muy importante poder escucharla y ver desde nosotros, desde Rotary, desde las ruedas, de qué manera podemos ir ayudando. Se me ocurre, sí, lo de las charlas, lo de la difusión, y es tan cierto lo que ha hablado Irma, tan cierto, hablo a nivel en este momento personal, porque la pandemia me dejó secuelas, como dijo Irma, de una nieta que nació en plena pandemia, y las dificultades que en el jardincito tiene por el vocabulario, porque ha estado, por más que los papás, el hermanito y todo lo demás, y en la actualidad es como que a los abuelos nos reconoce de la manera que nos tendría que reconocer, porque ha faltado ese contacto que yo, por ejemplo, con mi esposo hemos tenido con los 5 nietos anteriores. O sea que eso lo ha originado la pandemia, porque nosotros en casa estuvimos 2 años sin tener contacto con ellos.
Eso por un lado. Por el otro lado, la pandemia me dejó una sobrina huérfana de esposo y de hijo. Y si no fuera por la ayuda que dan los profesionales, porque eso es lo importante, los profesionales, los que saben ayudar, sea psiquiatra, sea psicólogo, porque la familia puede contener, puede ayudar, pero nada más. El que sabe es el profesional, el que va a poder ayudar. Así que a mí me pareció importantísimo tocar este tema, esta charla, porque quién no de los que estamos acá, que somos personas mayores o no tan mayores, pero que han sufrido el caso de la pandemia. Así que yo totalmente agradecida por esta charla, por la Rueda de Varadero, que fuera la convocante, la que trajo la charla a este grupo. Y bueno, para terminar, antes de darle la palabra, como siempre, a la gobernadora del distrito, que termina la reunión. Ella no estuvo presente cuando yo di la bienvenida a la nueva rueda de Pergamino, que sé que ella ha estado ya de visita oficial con las señoras de Pergamino, y ahí he visto que estaba en la charla Susana Martín, que también era de la rueda de Pergamino y ahora está integrándola otra vez. Y la próxima reunión, como siempre, el último miércoles de octubre, y será la rueda anfitriona de Tigre la que nos convoque a la charla. Así que por mí, muchas gracias, y Judith, es todo tuya la audiencia. Bueno, yo, Estela, si te parece, las dos profesionales dejaron abierta la posibilidad de hacer preguntas, aunque sea por ¿Sí? ahí limitaría a ¿Sí? de pronto hacer 10 preguntas, 5 preguntas a cada una, porque me parece que por ahí se puede dar que de pronto alguien tenga algo que consultar o algún disparador. Me parece que podría ser incluso aprovecharlas, que Perfecto, están las dos acá, hacer una red, perfecto. aunque sea de 10 preguntas, Estela, para que la gente Sí, por sí, ahí puede cómo haber no. algo, no sé, no quiero interferir en la modalidad de la charla, No, pero me no, parece que sería muy por rico. favor. No, por favor, me parece perfecto. La que quiera levantar la mano y preguntar, allá ya la vemos. Mechi Veo Bacareza quiere preguntar algo. Sí, más que preguntar, a ver, que pensemos juntas, yo trabajo también en el tema de la salud mental, creo que todas las enfermedades empiezan en la cabeza, ¿no? Todas, absolutamente todas. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotras? Porque, por ejemplo, concientizar a los maestros, a los profesores, a los que están en contacto con los chicos, ¿no? Tenemos la barrera de que, salvo los colegios particulares, los colegios del Estado es muy difícil entrar. Se necesitan permisos especiales para llevar a algún disertante. Nosotros estamos en ese tema, con el cuidado del medio ambiente y demás, y nos cuesta a veces meses conseguir ese permiso. Me parece que charlas como la que vos estás dando sería interesantísimo para, sobre todo, profesores y maestros, porque muchos de los, y lo hemos visto hasta en películas, de los suicidios que ha habido, se debieron a, no te diría un descuido, un no saber de los que tenían a cargo esos chicos. Porque el chico, como vos decís, está el chico aislado, el que no va a los recreos, el que está todo el tiempo con el celular, ¿no? El que no hace, el que le hacen bullying. Ese chico, ¿cómo llegaron al suicidio? Nadie se dio cuenta de lo que lo trataban diariamente. Entonces, me parece que tenemos que preparar a la gente que está en contacto con ellos, fundamentalmente, ¿no? Para que se den cuenta. Asesorar a los padres, por supuesto, también. Desde nosotros, desde la rueda, me parece que es ese tipo de cosas que podemos hacer, ¿no? Esto, como decías, de los tips, ¿no? Lo que hay que observar. Hay padres que no ven a sus chicos en todo el día. Y a la noche, ¿qué pasa? El gran enemigo que tenemos, ¿no? El celular. El aislamiento por el celular nos desborda.
se aíslan totalmente, viven en un mundo artificial, ¿no? Donde precisamente ven suicidios, y yo sé de un caso del Colegio de la Misericordia, que yo atendía a la mamá, y la chica lo planeó, ¿y qué hacía? Después descubrieron que estaban en un sitio de internet donde se comunicaban distintos planes para cómo matarse, cuál era la manera, que, bueno, sabemos lo que los chicos ven por internet, estamos al tanto. Entonces, Puedo, si me parece, permiten, porque si bien están las dos profesionales, recién, Mechi, vos dijiste nosotros qué podemos hacer. exacto. Este tema ha surgido en las visitas oficiales precisamente porque me reúno con los chicos y fueron los chicos los que lo plantearon. Y nosotros desde Rotary podemos hacer mucho. Precisamente, ayer, en la visita oficial que tuve, el club no lo había notado, yo puse el disparador en la visita oficial y los chicos empezaron a hablar en una comunidad chica el enorme problema de bullying que hay en la escuela. Sí, Y que de pronto plantean en el colegio y pareciera que el colegio no está o no puede o no quiere o le resulta difícil tomar cartas en el asunto. Rotary es una fuerza viva en todos los lugares donde está. Con lo cual, esto se ve más en los pueblos que de pronto en la ciudad de Buenos Aires, donde los permisos a lo mejor son más limitantes. Pero la gente del club se va a contactar con el colegio y nosotros en Pilar estamos trabajando en convivencia positiva. Ya hay 6.000 chicos que han estado convocados en charlas de convivencia positiva para trabajar el tema bullying, para trabajar precisamente el maltrato en el colegio, y los talleres han dado muy buenos resultados. Recién cuando Cintia dijo somos un montón de psicólogos y no damos abasto porque somos voluntarios, ¿y cómo podríamos ayudar desde Rotary? Nosotros tenemos clasificaciones en Rotary. ¿Cuántas psicólogas o psiquiatras no hay tanto? Psiquiatras, psicólogos hay muchísimos, incluso en Rotarac. Acá está el tema de las alianzas estratégicas. ¿Por qué no psicólogos rotarios pueden trabajar con empezares? Irma no está dando abasto con las charlas y el pedido de las charlas de los clubes, y generalmente son pedidos por los chicos. Y qué suerte que tenemos el programa de Interact, porque qué suerte que podemos estar trabajando con jóvenes y podemos brindar estas herramientas por gente especializada, obviamente. Los rotarios, salvo que seamos profesionales en el tema, no estamos capacitados para tratar esto. Pero sí para abrir la puerta como para poder generar algún tipo de alianza y trabajar esta problemática desde el lugar que podamos. O sea, el Comité de Salud Mental creado este año, y Irma me puede desmentir, pero no da abasto con los pedidos y los requerimientos. Entonces, tengo casos de suicidios cercanos y no sé si es tanto que no se avisa, que no se dan cuenta. Porque yo también he ido a consolar a una madre cercano, un suicidio de 15 años, y cuando le dije primero, terrible, y la mamá me dijo, sus palabras fueron textuales estas: él no podía con su vida. Y honestamente, no puede una madre decirme, él no podía con su vida, porque estamos hablando de un chico de 15 años. Y para que un chico de 15 años no pueda con su vida, me parece que primero tiene que haber una familia que no puede con su vida. Porque Déjame decir algo, Judith, al respecto. Perdón. Cuando los pacientes que se suicidan, todos tienen esta sensación de no puedo con mi vida, y eso tiene que ver con un problema de salud mental, como decía la licenciada Irma.
No es que la familia no puede, a veces no dan ni una señal, ¿eh? Es cierto, a veces no lo podemos, con el diario del lunes podemos ver las señales, podemos Claro, decir, se iba despidiendo, devolvió plata, devolvió libros, devolvió ropa, había tenido conductas, pero las vemos con el diario del lunes. Pero si no, no vemos ni una señal. Mi sobrino no dio una sola señal, ni una. Nadie se lo vio venir, yo hablé con él la noche anterior, y no lo vi venir, no lo vimos venir. Y cuando leímos las cartas que deja de despedida, en las cartas, yo tengo tantas cartas de despedida de tantos pacientes que las mamás me comparten, y las cartas, a pesar que son familias distintas, hay familias completamente disfuncionales y familias de libro, familias que uno dice, qué maravilla, las cartas son iguales, parecen copiadas, no puedo, este mundo no es para mí, no quiero ser una carga para nadie, no puedo más con esta vida, no doy más con esto, quiero que este dolor se termine. Las cartas más o menos dicen lo mismo. En lo que cambia el tipo de familia es cómo van a transitar el duelo. Una familia disfuncional lo va a transitar de una manera mucho más difícil, una familia mucho más unida, mucho más, más sana, podemos decir, con un vínculo más sano, lo transita de una mejor manera. Pero muchas veces no vemos las señales y está en la cabeza, y aunque uno no lo pueda creer, en la cabeza de un chico de 15 años está esto de no tolero más el mundo. Y no tiene que ver con la familia, tiene que ver con un proceso psicológico que se está dando en él, con algo que pasa dentro de su cabeza. Y que no lo podemos ver, y porque pasa dentro de su cabeza y nadie lo puede ver, él mismo siente que no está pasando, que no está bien, es como alienante para el que lo padece. Por eso hay que hablar, porque cuando hablamos y decimos, bueno, si tenés estos síntomas, si te pasa esto, si sentís esto, no estás solo, habla, te podemos ayudar. A eso apuntan las campañas de Empezares. Habla, totalmente. decinos. Porque ¿Qué cuando uno tiene que ver, encuentra, qué tiene que ver sí, lo genético? un Porque hay casos montón, un en que hay montón, antecedentes genéticos de la familia. un eh, montón, hay- un Eso, montón. ese tema que he preguntado y por ahí no me han contestado. Porque es una respuesta bastante dura de dar cada vez que encontramos un paciente que se ha suicidado y preguntamos antecedentes en las familias, por ahí hay algún caso de trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, trastorno de una depresión resistente, una depresión mayor, hay algo ahí. Es genética, es como, puede tocar o no, es suerte, pero está, el riesgo genético es grande. Por ejemplo, si mi madre hubiera sido una persona bipolar y yo llego al consultorio con una depresión, a mí se me diagnostica bipolar solo por el antecedente de mi madre, aunque no haya tenido un episodio maníaco. Por ahí la licenciada y yo tenemos corrientes distintas, supongo que la licenciada es eh, psicoanalista o adhiere al psicoanálisis, yo soy más cognitivo-conductual. Entonces tengo una visión más, por ahí más médica, si se quiere, no lo sé, pero sí vamos a encontrar, y esto lo puedo decir después de haber visto más de 2000 y pico de casos en Empezares, siempre hay un antecedente en la familia, siempre, 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 siempre. No de suicidio, sí de padecimiento de algún trastorno mental. He visto familias. Muchas gracias, Cintia. No, por favor. Quería Quiero decir terminar, también que se puede llegar a que perdón, cuando los colegios no nos dejan llegar, ¿no? quería terminar de Yo lo que redondear, hago... perdón, bueno, quería sí, terminar de redondear algo que dijiste. sí. Puede haber un componente genético, ¿no? No es en el 100% de los casos. A la pregunta de Judith, más allá de la corriente con la que uno trabaje, ¿no? Bueno, yo aparte estoy en consultorios externos y soy la jefa de consultorios externos de un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, y tengo 33 años de hospital, digamos, una trayectoria que desde ahí puedo hablar. No siempre hay un componente genético, no es el 100% de los casos. Puede haber un componente genético. Digamos, en una familia donde hubo antecedentes suicidas, obviamente vamos a cuando hacemos la epicrisis, ¿no? Nos vamos a tomar más la atención en relación a ese paciente. En relación a lo que decía recién la licenciada, trastornos bipolares,
¿no? Que bueno, hay varios tipos de trastornos bipolares. No todos los trastornos bipolares se suicidan, pero sí hay que tener mucha atención por los episodios maníacos, sobre todo, más que depresivos. Sí, el componente genético puede tener una carga, no todo paciente con componente genético se ha suicidado, simplemente hay veces, ¿no?, que no hubo ningún antecedente en la familia y el paciente se suicidó o tiene una depresión mayor igual, digamos. Eso lo pudo ver en 33 años de hospital. Lamentablemente es así, digamos. Puede aparecer, incluso por un estrés postraumático también puede aparecer, y no tenía antecedentes patológicos, de psicopatología. También pudo aparecer, digamos, una conducta suicida. Es como para terminar de redondear lo que Judy preguntaba. Y en relación a la ley de salud mental que decía la colega, sí, coincido totalmente en que es un obstáculo y hay que reformar algunos artículos de la ley. El no poder internar, ¿no? Porque no todo paciente va a estar en plena voluntad para querer internarse si está con un brote psicótico, por ejemplo, ¿no? O bajo consumo de sustancias. Esos son artículos que hay que modificar y de hecho se está trabajando en este momento en la ley para después plantear la modificación. Pero lo más importante cuando yo transmití es lo que no se cumple de la ley, porque hay cosas muy buenas de la ley que no se cumplen, que es el trabajo interdisciplinario, por ejemplo. En este momento, ¿no?, en muchos lugares no se cumple el trabajo interdisciplinario. Esto es el trabajo con psicólogos, psiquiatra y trabajo social, ¿no? Apunta a eso la ley. El trabajo interdisciplinario es fundamental. Eso no se está cumpliendo. Otra cuestión que no se está cumpliendo es el presupuesto. Recién lo decíamos las dos. La ley habla del 10% de la proporción del porcentaje en salud que se destine a salud mental. Si se destinó el 1,47 y se implementó el 1,20, estamos muy mal. Es decir, que primero tenemos que implementar lo que tenemos. Eso me parece que también es importante. Instar a que se cumpla la ley es importante en estas cuestiones de presupuesto, en las cuestiones buenas que tiene la ley. No hay que modificar toda la ley. Hay artículos nada más que hay que modificar. Y lo primero que hay que hacer es empezar a cumplir con esa ley. Es lo que me parece está faltando. Bueno, simplemente quería aportar eso que me parece que era importante. Bueno, no sé si alguien más quiere acotar algo más. Ana está levantando la mano, Ana Parodi. A ver, ahí estás, Ana. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo voy a retroceder un pasito en esto de la charla. Me parece interesantísimo. Yo tengo hijos ya grandes, con mis nietos, tengo una familia armada, y es muy doloroso todo lo que se ha estado hablando recién. Y me pongo a la altura de todos esos papás, ¿no?, que han tenido ese gran problema de la pérdida de un hijo de esa manera, de esa manera. Pero yo quiero ir un pasito más atrás. ¿Será que yo ya estoy en la tercera edad? Entonces me tiro un poquito más para ese lado. ¿Saben lo que a mí me pasó con esto de la pandemia? Me he dado cuenta que, porque me ha pasado en una relación de afecto con una amiga que ha sido una hermana que me dio la vida, yo no tengo hermanos, la vida me la dio a ella. Qué importante que es, a todos les digo esto, yo soy una enamorada de la tercera edad, ¿no? Qué importante que es y qué doloroso y qué dificultad trae la soledad en la tercera edad. Porque he visto que la mayoría de gente que me rodea está con trastornos cognitivos, que está internada en algún lugar porque lamentablemente en la casa ya no se la puede manejar y demás, o amigas que todavía no llegaron a ese punto, pero que cuando las llamo por teléfono, viudas, viven solas, tienen sus hijos, pero sus hijos están en sus ocupaciones,
Y ¿saben lo que me impacta cuando digo, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estoy. Dice, pero bueno, pero estoy medio bajoneada, ¿qué te pasa? Me siento muy sola. Siempre es la palabra sola y la palabra soledad, que creo que también eso, nosotras, como se dijo recién, estamos en Rotary y tenemos la suerte, ¿no es cierto?, de estar rodeada de tanta gente que se interesa por todo esto, como todos los que estamos en este momento, en este Zoom, ocuparnos también un poco de eso, ¿no? Cómo hacer el manejo con las personas de la tercera edad, justamente, que en general, bueno, es el abuelo que ya molesta, bueno, abuelo sí, bueno, papá, ya lo repetiste 2 o 3 veces, no, déjalo que el abuelo no se va a acordar, no le digas nada porque no se va a acordar. Siempre esa desvalorización hacia esa edad, pero no es tan así porque ellos captan todo y realmente están muy solos. A mí la verdad que la soledad no me gusta para nada. Yo ya lo he conversado acá en mi casa con mis hijos, que si me llegara a quedar sola, quiero estar en un lugar donde haya personas de mi edad, para poder convivir con ellos y no ser carga ni para mis hijos, pero sola no me quedo. Y esta amiga que tengo, lamentablemente, con trastornos que se fueron cada vez acelerando más, y la he perdido. Está viva, pero hay momentos que cuando la voy a ver me conoce y por momentos no. Y yo digo, ¿qué llevó a todo eso? ¿Saben qué? Que en el momento de la pandemia yo me siento culpable, y es esa la palabra, me siento culpable que con el tanto susto, miedo, que no se podía salir, que estaba prohibido, que no, que el contacto, siento que, bueno, la familia, los hijos la han dejado sola, ella quedó sola, por supuesto que ya una debilidad, una problemática había en ella, y la fue llevando a este estado en que ya ahora está en otra, como yo digo, está en otra sintonía. Porque eso tampoco se resiste. Cuando hay algún dolor intenso, es como que se quieren, no sé, eso me lo podrá decir la licenciada Zurita, como siento que como cuando hay una persona de la tercera edad que ha tenido un gran problema, como le pasó a esta amiga mía que perdió un hijo, y ella siempre lo decía, que no lo resistía ese dolor. No sé si será una fantasía mía, me da la sensación de que la mente llega un momento que se trata de defenderse de ese dolor tan grande y pasa a este estado tan anormal que la lleva a estar en una, ahora está en un estado que se sonríe, que está en otro mundo, está en otro mundo. No habla más del hijo, no habla de nada, del pasado, de nada. No sé, y yo me siento muy culpable porque por la pandemia yo también la dejé de lado, porque la llamaba por teléfono, pero como se estuvo diciendo recién, se necesitaba lo que nosotros estábamos acostumbradas, a la charla, al abrazo, al salir a tomar un café. Por eso, chicas, disculpen esta, bueno, que lo hago un poquito extenso, lo vamos a dejar acá, pero la tercera edad también me preocupa, la soledad de la tercera edad, como por supuesto toda esta problemática del adolescente, ¿no? Post pandemia. Bueno, me parece que había levantado la mano María Julia, no sé si querés agregar algo más, María Julia. Sí, algo que tiene que ver con todo esto que hablamos, ¿no? Nosotros desde el club estamos, y ustedes han sido gentiles anfitrionas de una charla sobre bullying, y me parece muy importante el trabajo que están haciendo las ruedas. Esto es lo que quería recalcar, ¿no? El trabajo de dar a conocer todas estas problemáticas, tanto de los adolescentes como del adulto mayor, que son los dos extremos casi de la vida que están complicados en esta situación. Y lo importante que es que las abuelas y los abuelos, que en este momento son los pilares muchas veces de la familia, porque los papás están saliendo a trabajar y tienen que ganar el mango diariamente, y los abuelos y abuelas son los que se ocupan de los chicos, de llevarlos al colegio, de escucharlos, a veces de darle la leche, de estar con ellos. Lo importante es que nos escuchemos, que escuchemos a los chicos, pero sobre todo que nos capacitemos en entender y en descubrir esas pequeñas pistas que nos van dando. Que sí, como dice la licenciada del grupo Empezares, es así, es cierto que a veces hay chicos que no nos dan ninguna pauta,
Pero también nos pasa cuando vemos los casos de bullying que parece que en la casa ni se dan cuenta, pero de golpe hay alguien que ha visto algún pequeño cambio en los chicos. Entonces, qué importante que es seguir trabajando. Me encanta, Irma, tu postura. Sabes que te aprecio y te respeto muchísimo como profesional. Y esto que está haciendo Rotary me parece más que importante para todos, para los adultos, para los adolescentes y para los que estamos, en definitiva, trabajando para los demás, ¿no? Para poder servir, ¿sí? Gracias, María Julia. Bueno, Judith, tus palabras finales. Perdón, yo quería Sí, aportar sí. algo a lo que había dicho Ana. Mientras Ana hablaba, ¿no? de la problemática de la soledad en la tercera edad, en los adultos mayores. Hay un proyecto que se hizo de Interact, no en este país, que lo estuve leyendo, y que me parece que es muy fácil de aunar los dos extremos, ¿no? Donde Interact pudo trabajar con hospitales de día o centros de día donde había personas de la tercera edad y pudo hacer talleres con ellos. Y lo que se comprobó después, haciendo una investigación, es que fue tan beneficioso para las personas mayores como para los chicos, que para los chicos también se sintieron muy bien, ¿no? El bienestar de lo que les hablaba en el principio, en la definición de salud mental, se sintieron muy bien también pudiendo ayudar a esos adultos, haciendo talleres. Por ejemplo, si ustedes buscaran algún profesional de salud mental que pudiera hacer talleres cognitivos, que eso se hace mucho en los lugares de geriátricos, ¿no? Y centros de día. Pero también alguien que por ahí pueda ser un musicoterapeuta, o que vaya a trabajar desde la música, o los chicos, simplemente armar talleres que tengan que ver con dar amor, diversión y compañía, el acompañamiento. Me parece que eso es fundamental. Se puede hacer proyectos desde los dos lugares, y que me parece que eso está bueno. Y diferenciar una cosa que me parece muy importante también. No es lo mismo estar solo que sentirse solo, ¿no? Muchas veces uno tiene la necesidad de estar solo y está bien estando solo. El problema es cuando uno se siente solo. Esa es la diferencia. Entonces, esto también es lo que tenemos que, lo digo como un tips más para detectar, ¿no? Perfecto. Y aportar esa semillita también. Perfecto. Muchas gracias. Quiero comentar con respecto a lo que dijiste de los chicos de Interact. En Junín, la rueda interna ha tenido una reunión inicial con los chicos de Interact. Han tenido una reunión hermosa, porque fue una cena compartida, más juegos de todas las señoras de la rueda junto con los chicos de Interact, y se han unido para tratar de hacer proyectos juntos. O sea, bueno, es un caminito que ya se ha iniciado a través de una rueda junto con los chicos de Interact. Bárbaro. Nada más, por mí nada más. Así que, Judith, dejamos todo tuyo. Estaba muteada. Justamente lo que Estela acaba de comentar es lo que vi en la visita oficial de Junín. Los chicos de Interact, cuando uno habla con ellos, dicen: nosotros trabajamos con la rueda. Da la sensación de que se encontraron, yo digo, los nietos con las abuelas. Entonces les encanta trabajar con la rueda. Ellos mismos me lo plantearon. Nosotros, si bien el club los apoya un montón, no, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la rueda. Así que la rueda los controla, los guía, están trabajando de una manera maravillosa. Yo, bueno, en principio quiero felicitar a Cintia por haber participado y habernos regalado su tiempo, y desde ya está ofrecida la posibilidad de poder hacer algún tipo de alianza desde lo que Rotary pueda aportar en esto, porque nos interesa muchísimo. Esta fue una bajada de línea de nuestro presidente, que precisamente instaló por primera vez el tema de salud mental en la agenda completa del año,
o sea, para todos los clubes y están todos trabajando con el tema. La verdad que lo han tomado, recogieron el guante y todos están trabajando en esto. A Irma la quiero felicitar porque se hizo cargo del Comité de Salud Mental, un comité nuevo, y la verdad que también se rodeó de profesionales y está cumpliendo su trabajo de manera maravillosa y están todo el tiempo pidiendo, sería muy bueno, Irma, también poder incorporar a Cintia en alguna de nuestras charlas, ya que está ya trabajando en un tema tan delicado y precisamente que está trabajando una problemática de todas las que tenemos en salud mental. Sería muy importante si Rotary también puede aportar a empujar esta ley que tanto falta y que hace tanto que estamos esperando y que no sabemos por qué está parada y cada vez hay más madres desesperadas, familias desesperadas. Y bueno, me queda solamente felicitar a la Rueda porque siempre están trabajando, están viendo qué más podemos hacer, están viendo qué otro tema podemos tratar y la verdad que son siempre una maravilla ejemplar. Saben del enorme reconocimiento que les tengo, así que no tengo nada más que darles las gracias y decirle que toda esta gente, todas estas caritas que están mirando, no me cabe la menor duda de que están creando esperanza en el mundo. Muchísimas gracias a todas. Gracias, y a todos. Julie. Bueno, gracias a todas. Nos estamos viendo. Acuérdense que octubre tenemos otra reunión, ¿eh? Así que ya están todos invitados. Muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Un beso. hermosa Gracias. reunión. Hasta la Gracias. próxima. Gracias por habernos Gracias. acompañado. Muy buenas. Gracias. Gracias. Gracias, Estela. Ale, No, por cerrá nada, vos porque gracias yo no a quiero todos cortarles ustedes. la reunión. Gracias, Sí, Marta. Gracias, chicas. Chao, Chicas, Estela. nosotras somos chicas. Sí, nosotros Susana somos Martín, chicas. qué alegría Claro que verte, sí. que hace años que Muy no te chicas. veo. ¿Cuántos años? Hemos compartido jornadas de ruedas nacionales juntas y todo. ¿Cuánto hace? Me alegro mucho que estés otra vez en Pergamino con la rueda. Sí. Bienvenida. Buenas tardes a todas y gracias. Adiós. Chao, Chao, gracias. Alberto. Buenas tardes. Alberto, Chao, gracias. Teresa.